En 1985 se estrenó una secuela alternativa de La Noche de los Muertos Vivientes, que más tarde generó su propia franquicia. A mediados de la década de los 70, tras una disputa legal entre George Romero y John Russo, guionista de La Noche de los Muertos Vivientes, se llegó al acuerdo de que Russo podría emplear la parte Muertos Vivientes del título para sus futuros proyectos, mientras que Romero utilizaría simplemente Muertos para los suyos. Cuando Romero empezó a trabajar en El Amanecer de los Muertos Vivientes, Russo se apresuró a publicar masivamente una terrible novela titulada El Regreso de los Muertos Vivientes, el cual era un refrito de La Noche de los Muertos Vivientes, que no tuvo demasiado éxito. Después de que Zombies de George Romero se convirtiera en un taquillazo, los derechos de la película El Regreso de los Muertos Vivientes fueron comprados por el productor Tom Fox en 1979. Russo en principio pensaba escribir e incluso dirigir El Regreso de los Muertos Vivientes, pero esa idea enseguida fue descartada. Un alivio para cualquiera que haya visto sus cintas Tras la Medianoche y Una por Una. El proyecto anduvo de aquí para allá por todo Hollywood durante varios años, hasta que Tobe Hooper aceptó dirigir el film a partir de un guion escrito por Dan O'Bannon. Inicialmente quería proyectar la película en 3D, durante la breve reaparición del formato en 1982, pero más tarde, tanto la idea de la tercera dimensión como la de Hooper a la dirección fueron descartadas. Este último fue sustituido por O'Bannon. Aunque Romero y su productor Richard Robertstein hicieron varios débiles intentos para llevar el proyecto ante los tribunales y expresaron su inquietud explicando para Fangoria, lo que nos preocupa es que se dé a entender que algo es de George cuando no lo es. Nos preocupa cualquier cosa que pueda afectar equivocadamente la reputación de George. El Regreso de los Muertos Vivientes no podría haber sido más diferente de Zombies de George Romero. La película empieza con James Karen y Don Matthews interpretando a dos encargados del almacén de suministros médicos que están hablando sobre La Noche de los Muertos Vivientes, una manera hábil de relacionar el filme con la cinta anterior pero presentándola como una entidad diferente. Karen explica que los sucesos mostrados en la película fueron reales y que ocurrieron cuando se liberaron en la atmósfera un gas llamado trioxina, el cual resucitó a los muertos. Algunos de los muchos cuerpos que se recogieron durante el brote de la infección han sido guardados en barriles y almacenados en un depósito de cadáveres, pero uno de esos barriles sufre una fuga y los muertos empiezan a revivir de nuevo. Mientras tanto, un grupo de adolescentes se están divirtiendo en el cementerio y de pronto los fiambres resucitados empiezan a atacarlos. Esta película juega deliberadamente con las normas establecidas en las películas de Romero. Durante su primer encuentro con los zombies, los trabajadores de la funeraria Club Gallagher, James Karen y Tom Matthews coinciden en que una bala o golpe en la cabeza acabará con las criaturas, pero pronto descubren que no es así. Los zombies se mueven rápidamente y siguen teniendo capacidad para hablar, aunque lo único que repiten en su único deseo es cerebros. Otra cosa que diferencia a estos zombies de los de Romero es que solo se comen los cerebros de sus víctimas. Estos cambios afectaron a la figura tradicional de los zombies de la época. Si se le preguntaba a la gente qué eran los zombies, responderían que eran muertos vivientes que comían cerebro, como causa inmediata de esta película. El Regreso de los Muertos Vivientes fue una película elaborada de terror mezclado con humor, que dividió la opinión de los admiradores del género. A unos les encantó mientras que a otros les molestó el uso del humor slapstick cada vez más presente en las películas de zombies. Entonces, como ahora, los fans del cine de terror serio condenaban el carácter comercial del género. Paradójicamente, muchas películas como esta, que fueron objeto de menosprecio en su época, hoy día se consideran clásicos, según aquellos adeptos al cine de terror que odian la nueva generación de películas viscerales como Saw y Hostal. Pero al público en general le gustó mucho la película, la cual se convirtió en un gran éxito y sirvió para mantener alejados a los espectadores del Día de los Muertos.
Desde luego, El regreso de los muertos vivientes no es una obra maestra, pero sí es una película tremendamente divertida y transmite auténticas sensaciones de anarquía, con una banda sonora punk ideal para el fin. El filme está lleno de sangre y víscera, los toques cómicos suelen funcionar correctamente y los momentos de mal gusto no escasean. Este trabajo lanzó a Lillian Quigley, protagonista de una escena de striptease memorable, al mundo del terror. Y desgraciadamente preparó el terreno para una torrente de películas tontas de miedo que no lograron igualar la calidad de Regreso de los Muertos Vivientes.